No es la pulsera que imaginas, es un diseño que aunque parece complicado, te vas a sorprender de lo fácil que es. Materiales preciosos, fáciles de conseguir. Quédate hasta el final para que la hagas porque de verdad que queda preciosa. Mi nombre es Ana, te doy la bienvenida. Si no te has suscrito, te invito a que lo hagas ya mismo para que no te pierdas las próximas ideas que voy a traer para ti. Ahora sí, no siendo más, vamos a comenzar. Para este diseño voy a utilizar hilo de 0.8 milímetros de grosor en dos colores diferentes. Puedes utilizar hilo chino, taiwanés, coreano, el que a ti más te guste. Voy a iniciar quedándome con este primer hilo y aquí voy a tomar dos hebras, cada una de 45 centímetros. Voy a comenzar adelgazando las puntas de los hilos. Para hacerlo la doblo por toda la mitad. Con el encendedor voy a quemar las puntas del hilo durante algunos segundos y con mis dedos girando hacia la parte de arriba dejo la punta más delgada. Esto lo voy a repetir con todas las puntas que tenemos aquí de este mismo hilo. Una vez y hayamos terminado, vamos a tomar las tijeras para cortar aquellas puntas que quedan un poco deformes y así de esa manera ya me quedaría listo para comenzar a utilizar. Me quedo en el extremo de las dos hebras de hilo y aquí voy a tomar la cuenta que voy a utilizar para decorar la pulsera. En esta ocasión voy a utilizar una piedra turquesa. La mía es de 8 milímetros, pueden utilizar de 6 o de 8 milímetros, depende de lo que a ustedes más les guste. La voy a pasar a través de las dos puntas de hilo y la voy a deslizar hasta ubicarla en todo el centro de los dos hilos. Aquí ya me queda listo para esto fijarlo a mi mesa de trabajo o a la tabla con gancho. Y aquí vamos a tomar entonces ahora lo que van a ser los balines. Voy a utilizar en esta ocasión balines de 3 milímetros, esos son dorados en acero inoxidable. Voy a comenzar pasando un balín a través de las dos hebras de hilo y aquí lo vamos a ubicar hacia un lado de donde está la cuenta. Ahora para continuar con el diseño vamos a fijar estos hilos a mi mesa de trabajo abriéndolos un poco por el centro. Esto lo hago para facilitar el tejido. Para continuar voy a tomar dos hebras de hilo, cada una de 40 centímetros, en dos colores diferentes. Uno el mismo color de base de la pulsera y el otro en este tono turquesa que me encanta. Vamos a comenzar aquí con los hilos pegándolos en una cinta de enmascarar para poderlos ubicar por debajo de donde está la piedra que está en el centro de toda la pulsera y de esta manera comenzar el tejido. Puedes igualmente sujetarlo con un gancho si es lo que estás utilizando. En mi caso estoy utilizando cinta. Vamos a ubicar hacia el lado izquierdo el tono turquesa. Vamos a comenzar entonces ya el tejido. Los hilos centrales recuerda que queden un poco abiertos para facilitarlo. Vamos a iniciar tomando el hilo que está ubicado a mi lado derecho. Voy a traer este hilo y lo voy a pasar por encima del hilo central del lado derecho, pero por debajo del hilo central de la izquierda. Mira cómo debe de quedar. Vamos a comenzar entonces a jalar este hilo y de esta manera se nos va a ir formando una especie como de orejita ubicada al lado derecho. Vamos a tomar el hilo de la izquierda, que sería el tono turquesa, lo paso por encima de este hilo, me regreso con este mismo, pasándolo en esta ocasión por encima del hilo central de la izquierda y por debajo del hilo central de la derecha. Aquí puedes apreciar la ubicación. Este mismo hilo lo voy a traer para pasarlo de abajo hacia arriba a través de esta argollita que se formó del mismo hilo al lado derecho. Comienzo a jalar hasta ajustarlo completamente, despacio para que no de pronto se vaya a dañar y me debe quedar ubicado de esta manera. Ese es el primer nudo. Vamos a hacer el siguiente nudo. Tomamos el hilo de la izquierda y lo traemos pasándolo por encima del hilo central de la izquierda, pero por debajo del hilo central de la derecha. Aquí puedes apreciar nuevamente la ubicación. Lo jalamos hasta que se forme esta orejita hacia el lado izquierdo. Tomamos el hilo de la derecha turquesa, lo pasamos por encima de este hilo. Nos regresamos con este mismo hilo de color turquesa, pasándolo por encima del hilo central de la derecha, pero por debajo del hilo central de la izquierda. Aquí lo puedes apreciar nuevamente. Este mismo hilo lo pasamos de abajo hacia arriba a través de esta argollita que se forma del mismo hilo en el lado izquierdo y lo comenzamos a jalar hasta ajustar completamente. Me debe quedar así. Vamos a repetir lo mismo
pero cambiando de lado, es decir, vamos a comenzar por el lado derecho nuevamente. Nos regresamos con el hilo de la derecha, por encima del hilo central de la derecha, por debajo del hilo central de la izquierda. Y aquí nuevamente vamos a jalar hasta que se forme esa orejita al lado derecho. Tomamos el hilo del lado izquierdo, que es el tono turquesa, lo traigo pasándolo por encima del hilo central de la izquierda, pero por debajo del hilo central de la derecha. Y aquí vamos a sacarlo de abajo hacia arriba nuevamente por esta orejita que se forma hacia el lado derecho. Vamos a jalar, ajustamos y vamos a continuar con el lado izquierdo. Nos regresamos con este hilo por encima del hilo central de la izquierda, por debajo del hilo central de la derecha. Vamos a jalarlo, tomamos el hilo de la derecha, que es el turquesa, y nos venimos con este mismo hilo, nuevamente pasándolo por encima del hilo central de la derecha, pero por debajo del hilo central del lado izquierdo. Lo sacamos de abajo hacia arriba a través de esta orejita que se forma del mismo hilo y vamos a jalar hasta ajustar muy bien. Como puedes ver, aquí estamos haciendo primero un tejido al lado derecho, luego al lado izquierdo. Vamos a continuar de esta misma manera, repitiendo el mismo patrón de tejido hasta completar la primera parte de tejido para mi pulsera. Como puedes ver, es un tejido súper fácil de hacer, va a quedar muy bonito, ya te vas a dar cuenta más adelante cuando lo hayamos finalizado, y además vas a poder combinar los dos colores de hilo que a ti más te gusten. En mi caso, un tono turquesa, un tono dorado o beige, que me parece que quedan perfectos apenas para la piedra que elegí. ¿Y a ti con qué tipo de piedra te gustaría decorar el centro de esta pulsera? Abajo en la descripción de este video te comparto un enlace de mis redes sociales para que vayas, te unas a ellas. Allí les comparto información más enfocada en temas de emprendimiento, así que si eres emprendedora te invito para que pases por allá. Aquí puedes comenzar a apreciar mucho mejor la forma que va tomando el tejido que vamos realizando, y también ya vamos finalizando esta primera parte. Desde todo el centro de la cuenta, que sería la turquesa, hasta el final del tejido voy a dejar alrededor de 6.5 centímetros. Si tú quieres que la pulsera te quede más larga, puedes continuar tejiendo hasta completar el largo que a ti más te gusta o te sirve para la pulsera. Habiendo finalizado, vamos a cortar los hilos que quedan sobrando, a quemar y a pegar. Al cortar vas a dejar más o menos unos 2 milímetros, quemas con el encendedor y haces presión sobre el mismo tejido para que quede la pulsera completamente sellada. En la parte del centro, cercana donde está la piedra, puedes hacer exactamente lo mismo que te acabo de indicar, o puedes hacer algo un poco diferente, te voy a explicar. Vamos aquí a cortar ese hilo beige, siguiendo lo mismo que te acabo de decir. Vamos aquí a quemar y a sellar haciendo presión. Puedes hacer lo mismo con el otro hilo de color turquesa, o si prefieres puedes también hacer esta otra idea que te voy a dar. Giro la pulsera y la idea es que al quemar y pegar me quede todo sobre la parte de atrás. Aquí doblo un poco el hilo para tomar como una especie de medida. La idea es aquí calcular sobre cuál parte del tejido la puedo pegar. Vamos a cortar aquí este trozo de hilo que quedaría sobrando, y ya luego con el encendedor, teniendo mucho cuidado, vamos a tomar esta punta del hilo, vamos a quemar y a pegar haciendo presión, pero ubicándola en la parte de atrás de todo el tejido. Ten cuidado de no irte a quemar, aunque a veces pues es inevitable, sobre todo si son principiantes. Y así me quedó con la idea que te acabo de dar. Esta es la parte de atrás de la pulsera y así me debe quedar por la parte del frente de la pulsera. Y donde finalizó el tejido de toda la pulsera, vamos a realizar un nudo sencillo. Este lo vamos a ajustar muy bien, que quede lo más cerca posible a ese último nudo que realizamos. Ajustamos jalando cada una de las hebras de hilo y listo. Vamos a tomar aquí una cuenta, puede ser una mostacilla o puede ser el tipo de cuenta de tu preferencia. En mi caso tomé una mostacilla número 8, la pasé por una de las hebras de hilo y voy a dejar una medida de más o menos 6 o 7 centímetros. Aquí voy a realizar un nudo sencillo, el cual voy a ajustar muy bien, y este será el acabado de mi pulsera, bueno, por lo menos en este lado. Corto las hebras de hilo que me quedan sobrando, quemo y pego haciendo presión sobre el mismo nudo y listo. Aquí me quedaría este lado ya listo de mi pulsera terminado. Ahora vamos a repetir exactamente esto mismo en el otro lado de la pulsera.
Aquí, como puedes ver, ya lo realicé y en total la dejé de más o menos unos 13 centímetros. Si tú la quieres más larga, puedes ajustar el tejido según la medida que necesites. Para cerrarla, voy a utilizar en mi caso la técnica del nudo barril o franciscano. Abajo en la descripción de este video te comparto un enlace de un tutorial explicado y detallado paso a paso de este tipo de técnica para que la puedas aprender a hacer y dos formas más también de hacerla. Aquí te doy una explicación rápida. Tomo una hebra de hilo de 20 centímetros, doblo una de sus puntas, lo ubico por encima de los hilos de la pulsera. El hilo más largo lo voy a comenzar a enrollar hacia mi lado izquierdo, dando alrededor de unas 6 o 7 vueltas completas. Cuando ya hayas finalizado, la punta del hilo la pasamos a través de esta argollita que se forma y comenzamos a jalar simultáneamente las hebras de hilo. Verificamos que no quede ni muy ajustada ni muy floja y aquí simplemente es cortar dejando alrededor de 2 milímetros, luego quemar con el encendedor y hacer presión sobre el mismo nudo para que quede completamente sellado. Una explicación rápida. Recuerda que abajo te comparto la explicación más detallada. Y listo, aquí ya está terminada y finalizada esta linda pulsera que les traje en el día de hoy. Un diseño que queda súper bonito, una combinación que enamora. Espero que se animen, que la hagan y que la compartan por la pestaña comunidad cuando la tengan lista. Como siempre, es un gusto poder enseñarles. Gracias por ver. Nos vemos más adelante. Chao, chao.